En libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas de enero de 1587 que el embajador británico en París, Sir William Stafford, iba a comenzar a trabajar como espía para el rey de España, Felipe II. Su afición al juego le había supuesto una ingente cantidad de deudas, y para ello decidió vender los secretos de la Royal Navy a España. No solo eso, sino que también compartía los planes de ataque por parte de los británicos a ciudades como Cádiz o Lisboa. Mientras engañaba a su propio gobierno, tergiversando las intenciones de Felipe II, al que presentaba como un monarca deseoso de paz, cuando en realidad la Armada Invencible se preparaba para dirigirse hacia el Canal de la Mancha, Stafford iba a mentir tan descaradamente sobre los planes de España que su cuñado, el almirante Howard de Effingham, no le creyó y su información no iba a ser considerada como válida, echando al traste el plan de España. A pesar de ello, su adicción al juego iba a resultarle barata al gobierno español, ya que tenía un espía infiltrado en la corte británica a cambio de tan solo 5.200 ducados. Pero los problemas para la inteligencia española no iban a quedarse ahí. Antonio Pérez, secretario personal de Felipe II y que contaba con gran reconocimiento por parte del monarca, tenía acceso a los secretos de Estado a través de la correspondencia interna. Sus aspiraciones de poder iban a poner en alerta al rey español, que poco a poco iba a perder la confianza en él. Ante el deterioro de su relación con el rey y tras ser acusado de asesinar al secretario de don Juan de Austria, Antonio Pérez huyó de España y comenzó a facilitar información a los ingleses a cambio de protección. La captura de Antonio Pérez se convirtió en la gran obsesión de los servicios de inteligencia del Imperio Español, quienes jamás pudieron dar con él. Acabó vendiendo información a los ingleses, a los que también ayudó a montar la leyenda negra contra Felipe II. Comenzamos. Y de vuelta al presente, hoy 8 de mayo de 2022. Como saben, el escándalo en cuanto a Pegasus se refiere sigue avanzando y todavía quedan muchísimas incógnitas sin responder. Se está poniendo el foco en cuanto al espionaje de los líderes secesionistas se refiere, pero desde luego que tiene muchísima mayor gravedad ese anuncio que ha hecho el gobierno, en caso de ser real, de que el presidente del gobierno español y también la ministra de Defensa sufrieron el espionaje por parte de ese mismo software. En este podcast va a estar con nosotros Fernando Cocho, que es especialista y que tiene mucha experiencia dentro de este mundo para explicarnos cuán sencillo resulta hoy en día que nos espíen, cuán fácil es para otro país, un país extranjero, acceder a ese tipo de información, porque esto es cierto que no solamente le ha ocurrido al presidente del gobierno español, sino también le ocurrió a Macron, le ocurrió a Merkel. La diferencia es que ellos nunca lo reconocieron. Nosotros cometemos la torpeza de reconocerlo. Vamos a hablar de todo ello en este podcast con Fernando Cocho para que nos lo explique y luego también a nivel particular si realmente estamos tan expuestos y es tan sencillo que nuestros dispositivos móviles nos hackeen. Antes de eso, una brevísima pausa por aquello del like y el comentario. Son apenas 2 segunditos lo que les cuesta. Ayuda mucho al podcast y yo se lo agradezco enormemente. Pues muchísimas gracias por su like y por su comentario y también agradecer a todos los que estuvieron presentes el pasado martes en Barcelona en la presentación de mi último libro junto con Fernando Díaz Villanueva, que presentaba el suyo, La Contrahistoria de España. También ha escrito uno con Alberto Garín. Pronto los traeremos los dos a este podcast para que nos hablen de la reforma, de la contrarreforma, un tema también muy interesante. Y de verdad que gracias de todo corazón, gracias por aguardar la fila que se formó para luego poder firmar a todos. Ya saben, yo nunca me voy jamás sin haber firmado hasta la última persona que está esperando. Y la verdad es que uno no sabe cómo agradecer el cariño, la confianza y el interés que depositan en uno. O sea, que menos que esperar y estar las horas que haga falta
para que todo el mundo se vaya con la firma. Y luego también pasamos un rato agradable, de hecho esto se grabó por parte de los organizadores de la universidad. En cuanto me pasen la charla, la subiré, porque fue un coloquio más que la típica presentación de un libro. Lo pasamos muy bien y luego también la posterior cena con algunos de los lectores, que también fue muy divertida. Así que nada, muchísimas gracias. En cuanto al tema de este podcast se refiere, que es la cuestión de la seguridad, ya no solo a nivel institucional, sino también a nivel particular, que hablaremos con Fernando Cocho, lo que estamos viendo es realmente grave. Es realmente grave porque hay dos cosas fundamentales. La primera de ellas es la credibilidad de las instituciones. En el caso de España, desde que llegó el sanchismo, es cierto que la degradación de la credibilidad institucional no es solo que empiece ahora con el gobierno de Sánchez, pero es verdad que con el gobierno de Sánchez apenas quedan instituciones que ya no guarden aprecio por parte de los ciudadanos españoles. Y cuando las instituciones públicas pierden credibilidad, ahí surgen los problemas. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con el gobierno a nivel ideológico que tengamos, porque esto es variable. Pues unas veces nos gustará más, otras veces nos gustará menos. Pero las instituciones públicas no. Las instituciones públicas, un ministerio, el CNI o las instituciones de la Comunidad de Madrid, de la región de Murcia, de Cantabria, de Cataluña, esas instituciones permanecen. Y cuando la credibilidad en esas instituciones se deteriora a los niveles en los que se ha deteriorado en España, surgen problemas de todo tipo, económicos, sociales, políticos. Y el sanchismo apenas le quedan instituciones por degradar. El CIS, por ejemplo, ¿quién cree las encuestas del CIS? Nadie. Y acostumbrarnos a esto, y sobre todo en el ser humano al fin y al cabo, se fija en el comportamiento de los líderes y son los que deben dar ejemplo. Y lo que vemos es que hacen todo lo contrario. El sanchismo es especialista en poner a su disposición lo que no es suyo, que son las instituciones públicas, que las gestiona en un momento determinado, pero que no son del gobierno español, son de todos los españoles. Esto lo hemos olvidado, apenas nos parece grave, y en este caso, en cuanto a la institución del CNI, Centro Nacional de Inteligencia, que no es cosa menor, en España, de nuevo, el deterioro de la credibilidad, en este caso, en cuanto a nuestros servicios de inteligencia se refiere. Que a lo largo de la historia, hemos empezado con Felipe II, que armó todo un sistema de inteligencia muy interesante, aunque bueno, luego le salió rana el asunto. Es algo que es fundamental, porque nos guste o no nos guste, vivimos en un mundo en el que existen conflictos con países terceros. ¿Y cuál es la cronología de los hechos? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué conocemos todos estos escándalos? Bueno, pues en primer lugar, lo que ya es grave es que una revista estadounidense, New Yorker, publique que el gobierno español le ha estado espiando a 18 líderes secesionistas. El mismo hecho de que sea consciente esa revista de que ha ocurrido ya es algo gravísimo y ya deberíamos depurar responsabilidades. Posteriormente, la presidenta del CNI explicó en esa comisión que estas comisiones que hacen en el Parlamento solo sirven para montar show, no valen absolutamente para nada. Pero ella explicó que, claro, que había aval judicial y que por lo tanto se hicieron de forma legal. A partir de ahí, ese escándalo, no debemos centrarnos en es que los secesionistas se enfadan. Pero si es que esto es la gran ficción. Los secesionistas necesitan al sanchismo y el sanchismo necesita el secesionismo. Entonces tienen que crear una ficción de, bueno, nos enfadamos, rompemos el gobierno, la alianza que tenemos y vamos a elecciones. ¿Pero dónde va a ir usted? Es igual que Podemos, cuando dicen crisis de gobierno, el Ejecutivo dividido. ¿Pero a dónde van a ir los de Podemos? Si se necesita mutuamente. Y saben que este nivel de vida que llevan ahora mismo no lo pueden llevar estando fuera del gobierno. Entonces crean la gran ficción. Entonces esa parte política que está muy bien para entretener al personal en horas y horas de tertulias soporíferas, lo cierto es que es algo secundario. Que se enfaden porque los espían, no importa. Porque se hace de forma legal y además, obviamente, tiene una justificación tanto política como moral. Y eso, oiga, ustedes han intentado romper la unidad nacional, han ido en contra de la norma suprema, han dado un golpe de Estado y encima han dicho que lo van a volver a hacer. ¿Qué menos? ¿Qué menos que saber cuáles son sus intenciones? Porque ese es precisamente el trabajo y la función que tienen los servicios de inteligencia. Lo surrealista sería que no lo hicieran. Por lo tanto, a partir de ahí, ese debate, que es el que se está alimentando
y el que todo el mundo se está centrando es secundario. ¿Que se enfaden los secesionistas? Porque se enfaden. Que monten el numerito, que lo monten. Pues claro, ellos tienen que vender, y aquí, por sacar algo positivo, ¿no?, de todo esto, los secesionistas están vendiendo en su región, en este caso en Cataluña, que están luchando contra el Estado español opresor. Pero luego a su vez eres socio y encima te espían. Entonces, claro, esto hay gente que, en fin, la gente pues tiene limitaciones, pero hasta cierto punto, ¿no? Y muchos de ellos, y esto se ve cada vez en el independentismo, se va desinflando. Pero la gente dice, oiga, es que esto es una tomadura de pelo, porque de facto es una tomadura de pelo. Entonces, eso, pues bueno, puede ser algo positivo. Pero como debate secundario. El debate principal es, oiga, ¿cómo puede ser que una revista estadounidense sepa a quién espía los servicios secretos de inteligencia en España? No conforme con eso, que ya es tremendamente grave, sale el gobierno español y dice, no, si es que también con el mismo software, el de Pegasus, que nos explicará Fernando Cocho cómo se hace, en qué consiste, etcétera, etcétera, dice, no, si el presidente del gobierno español también sufrió espionaje y la ministra de Defensa también. Y al presidente del gobierno español se le infectó el teléfono móvil y se le empezó a espiar un día después de su visita a Ceuta. Más de 2,5 gigas es lo que se está diciendo que se obtuvo del móvil del presidente del gobierno. De la ministra de Defensa en torno a 100 y pico megas. Claro, a partir de ahí dices, bueno, o sea, todavía muchísimo peor, porque está reconociendo primero que se le puede infectar con cierta facilidad el teléfono móvil al máximo dirigente político de España, el presidente del gobierno. Segundo, aparte de eso, estás reconociendo a nivel público que sí que efectivamente, cuando esto ha pasado con otros líderes, otros presidentes, otros primeros ministros, ellos nunca lo han dicho. De hecho, nosotros de estas cosas no hablamos, lógico y normal, porque afectan a la seguridad nacional. Aunque sea verdad o sea mentira, nunca lo afirmas, porque estás diciendo a todo el mundo, miren qué vulnerable que soy. Y además, más de 2,5 gigas es una auténtica barbaridad. Y no sabemos cuál es el contenido robado por parte de un espionaje que ya ha dicho el propio gobierno que viene de servicios de inteligencia de un país tercero. No hace falta ser muy inteligente cuando uno mira la cronología y decir, bueno, si esto ocurre un día después de que Pedro Sánchez visite Ceuta y que luego observamos un cambio de postura radical de la noche a la mañana en cuanto a la cuestión del Sáhara se refiere por parte de Pedro Sánchez y por lo tanto de España, la gran pregunta es, oiga, si ha sido Marruecos, que no lo vamos a saber, y si lo sabemos será a través de alguna filtración de la prensa, el gobierno no podría reconocer esto públicamente. Si esto es así, ¿hemos cambiado nuestra postura por un chantaje personal al presidente del gobierno español? Es que es un motivo de disolver el Parlamento y convocar elecciones mañana. Es extremadamente grave que España, sus decisiones se vean sometidas al espionaje por parte de un país tercero y esa información obtenida se utilice para chantajear, no sabemos si de forma personal o política, porque no tenemos ni idea, al presidente del gobierno español. Eso es extremadamente grave. Evidentemente, por supuesto, que la labor de los servicios de inteligencia marroquíes es espiar y conocer lo máximo de lo que para ellos somos su enemigo, España. Igual que la labor de los servicios de inteligencia españoles es conocer las intenciones de Marruecos. Esto del espionaje no nos vamos a escandalizar, se ha hecho siempre. Siempre a lo largo de la historia se ha utilizado esta técnica. Se espían aliados también. Lo que pasa es que no se reconoce públicamente. Entonces ahí es cuando algunos dicen, bueno, pero es que esto será verdad, será mentira, será una cortina de humo para decir, oiga, que mira, que a nosotros también nos han espiado. Sí, bueno, pero lo cierto es que ahí está el problema de fondo. Y eso es lo que debería preocuparnos, que los secesionistas se enfaden, que se enfaden. Eso es irrelevante. La cuestión de fondo es qué ha pasado con el presidente del gobierno español. Y cómo es posible que es tarde un año el gobierno en decir, hace un año estuvieron los teléfonos del presidente del gobierno español y la ministra de Defensa infectados. Y luego, evidentemente, esto lo que supone es que primero, y algunas voces, yo no creo que ocurra, dicen que la OTAN se está planteando celebrar esa cumbre en Madrid, que es próximamente. Y con razón, porque nadie confía en España. Y este es el punto, ¿no? El deterioro de esas instituciones públicas, al final,
nos afectan a todos, no solo a Sánchez. La falta de credibilidad de Pedro Sánchez a nivel internacional se traduce en la falta de credibilidad de España. Y esto es muy importante. Y desde luego que es muchísimo más importante que la pataleta que muestran los secesionistas, que tienen que jugar a esa doble ficción de estamos luchando muchísimo, mirad cómo luchamos contra el Estado español opresor, mientras luego pactamos con ellos todo porque somos socios de gobierno. Y ese también realmente es el inicio de todos estos problemas, porque un gobierno que no dependiese de los secesionistas al día diría, sí, claro que les hemos espiado y lo vamos a seguir haciendo. ¿Cuál es el problema? Por supuesto, de forma legal. ¿Y qué pasa? Pero no pueden hacerlo. Y como tus socios son los enemigos de la nación, que es surrealista, pasa lo que pasa. Pero bueno, vamos a ir con Fernando Cocho para que nos explique todo esto, que es tremendamente interesante. También es, a mí, la verdad, me da miedo en esta distopía tecnológica en la que vivimos. El otro día me enseñaba un amigo un vídeo con un montaje que era él marcando un gol, sustituyendo la cara de Benzema. La verdad es que era impresionante lo bien que estaba hecho. Y no era una aplicación de estas que puedes descargar, no. Él se dedica a cuestiones de diseño gráfico y la verdad es que asusta muchísimo el mundo en el que entramos y sobre todo saber lo expuestos que estamos a la hora de que nos conozcan casi a la perfección sin ni siquiera tener necesidad de conocernos, ¿no? Somos para las empresas, sobre todo para la Big Tech, simplemente datos, eso ya lo sabemos, como que los algoritmos conocen mucho sobre nosotros, hemos hablado de este tema en numerosas ocasiones, pero incluso la facilidad con la que pueden infectarte el teléfono móvil. Una aplicación, una foto, un pinchar en un enlace aunque luego salga rápido, en fin, que es muy sencillo y la verdad es que asusta, aterroriza saber que uno se encuentra expuesto de esta manera en este mundo en lo que la tecnología, desgraciadamente, tiene sus cosas buenas, pero también sus cosas malas y sorprende saber que es tan sencillo y como siempre el mal va por delante del bien. Todo esto nos lo va a contar Fernando Cocho. La entrevista. Pues como les decía, hoy nos acompaña el prestigioso analista de inteligencia, don Fernando Cocho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Jano. Un placer estar aquí contigo. Es un milagro que no te haya pillado en la tele, porque no paras, ¿eh? No Sí, paras. Has empezado con el tema Rusia-Ucrania, luego te ha venido el tema de Pegasus y la sí, verdad es que... hay que intentar compartir, no enseñar, compartir el conocimiento que uno puede tener para que la gente tenga claridad en la medida de lo posible o luz en la medida posible en temas que no tiene por qué conocer, pero que son de interés público y interés nacional. Y que son de interés público, interés nacional, y ahora también hablamos de seguridad nacional y de Correcto. algo que es tremendamente grave. Porque los Es muy grave. hechos es, bueno, primero, una revista estadounidense dice que con el programa Pegasus se ha infectado y se ha espiado a los líderes secesionistas. Y luego el gobierno, que eso ya per se pues sería decir, oiga, ¿cómo sabe este hombre con una revista estadounidense esto, no? Pero luego ya el colmo es que sale el gobierno diciendo un año después que el presidente del gobierno español y la ministra de Defensa tenían también el teléfono infectado. ¿Cómo funciona esto de Pegasus para el que todavía no lo tenga muy claro? ¿Cómo funcionan estas cosas que es práctica habitual, podríamos decir, quizá de los servicios de inteligencia? Es habitual, lo que pasa es que ahora salta la información, como en su momento saltó el espionaje de Merkel o a Macron o a otros magnatarios de otros países. Vamos a ver. Pegasus es un software de origen israelí, de la empresa NSO, que lo que permite es monitorizar y hacer intromisión de las comunicaciones de los teléfonos, llamémosle inteligentes, de los smartphones, ¿no? Entonces, una vez infectado con Pegasus, ahora te diré cómo, pues tiene un control absoluto sobre tu teléfono. Todo lo que hagas, todo lo que escuches, todo lo que escribas, todo lo que recibas, todo lo que envíes, queda registrado, queda copiado en el servidor de Pegasus, el cual lo extrae automáticamente e incluso puede modificar esa información, hacer un man in the middle y antes de que llegue a un tercero, pues a lo mejor cambiar el mensaje o incluso manipular el mensaje desde entrada o ponerte mensajes que tú no has hecho. Eso en primera instancia. Ese software se creó por esta empresa israelí y se vendía solo a gobiernos y por contrato decían que para lucha antiterrorista, lucha contra narcotraficantes, pero claro, bajo el paraguas lo que se llama seguridad nacional. Para unos serán terroristas, otros son narcotraficantes,
otros serán disidentes políticos, otros serán activistas de derechos humanos, depende del gobierno que lo compra. Y medio mundo lo tiene España, lo tiene Francia, lo tiene Gran Bretaña, lo tiene Norteamérica, lo tiene Alemania, lo tiene Dinamarca, lo tiene Marruecos, lo tiene Turquía, lo tiene Arabia Saudita, lo tiene mucha gente. Justo los que no lo tienen, porque no lo necesitan, tienen sus propios programas, son los rusos, por ejemplo. ¿Correcto? Entonces, ese es el tema. Entonces, se supone, esto lo tiene que demostrar y lo tiene que decir en sede parlamentaria la secretaria de Estado directora del CNI, Paz Esteban, lo hará mañana, jueves, en la comparecencia que se ha forzado, para explicar lo que por otro lado está en la ley que puede explicar y lo que no puede explicar es porque la ley se lo prohíbe. Entonces, ¿cómo funciona? Pues cuando un servicio de inteligencia detecta un riesgo que está en la directiva de inteligencia que se reúne anualmente para establecer los indicadores, los índices de riesgo y establecer la directiva de inteligencia de ese año, que es la Comisión Delegada de Asuntos de Inteligencia, pues se establece cuáles son las prioridades. El riesgo tal, el riesgo cual. Y el primer riesgo que el CNI, Centro Nacional de Inteligencia, tiene en sus cometidos en todas las directivas de inteligencia es preservar la Constitución, el Estado de Derecho y, por tanto, la inviolabilidad del territorio nacional y de su unidad territorial. Es lo que marca la Constitución. Mientras la Constitución esté vigente, pues no se puede hacer otra cosa más que cumplir el mandato constitucional. Si no nos gusta la Constitución, la tenemos que cambiar, pero no podemos no cumplirla. Y el CNI es un centro, es el Centro Nacional de Inteligencia, es una parte del Estado que cumple rigurosamente, sobre todo desde la reforma del CSIC al CNI, rigurosamente las normas. ¿Por qué? Porque si leemos atentamente el estatuto de función del CNI y sus labores y sus controles parlamentarios y judiciales, vemos que cualquier intervención que afecte a la intimidad, artículo 18 de la Constitución, en su punto 2 y 3, comunicaciones, etcétera, está amparado siempre bajo la firma del magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que ante una petición razonada, ¿vale?, argumentada, dice, un formulario muy largo además, tiene que decir el Centro Nacional de Inteligencia qué es lo que quiere, para qué lo quiere, qué le motiva esa escucha, durante cuánto tiempo la quiere y exactamente qué es lo que quiere escuchar o quiere oír. Y el magistrado autoriza, es un ejemplo, a escuchar a mí, a Fernando, durante 5 minutos o 10 minutos o 1 hora o un día del 8 de febrero al 9 de febrero, de 12 de la mañana de un día a 12 de la noche de otro día, durante ese tiempo para saber si yo estoy robando o no estoy robando osos de peluche. Suena tontería, pero es así, ¿vale? Si en esa conversación se detecta cualquier otra información que no esté dentro del mandato del magistrado, eso no es válido judicialmente, debe ser borrado, eliminado y no se usa para labores de inteligencia. Solo lo que el mandato diga. Y, por tanto, durante el tiempo de mandato. Como máximo, se puede hacer una escucha de 3 meses y muy justificadamente, ¿vale?, no 3 meses seguidos a lo mejor, muy justificadamente se prorroga otros 3 meses. Pero hay que ser una motivación, o sea, una argumentación muy motivada, una escritud muy motivada para que su señoría de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que no es cualquier cosa, lo autorice. Es como funciona. Y el Estado, el CNI, que no es autoridad policial, evidentemente lo delega a los aparatos del Estado, policía, Guardia Civil o incluso su sección de telecomunicaciones para hacer esa escucha. Eso es cómo funciona el Pegasus, eso es lo que hace el CNI y evidentemente el Estado español tiene el CNI, lo cual el CNI nunca ha reconocido, por cierto, ¿vale? Lo ha reconocido los periodistas que dicen tener contactos en el CNI, vale. Pero claro, cuando un servicio compra este software u otro software, no lo hace para vulnerar los derechos con amparo de la ley de un ciudadano o de un conjunto de ciudadanos. Lo hace también para conocer el software que hay vigente y poder protegerse contra ese software. De hecho, el presidente del gobierno, cuando es presidente del gobierno, se le entrega un dispositivo móvil entregado por el Centro Criptológico Nacional con unas aplicaciones determinadas a las que no se le puede meter otras aplicaciones que no estén permitidas y que tiene, digamos, protegido sus comunicaciones y su información. Y se delega, el aparato se le da a la Secretaría de Estado, de la oficina del Moncloa, encargada de comunicaciones,
que es el que se asegura de que teóricamente se cumplan los protocolos de seguridad y de que el presidente tenga ese teléfono mantenido y que se proteja correctamente. Las actualizaciones, etcétera, las hará este departamento de Moncloa, ¿vale? Con autorización, con apoyo, con infraestructura del Centro Criptológico Nacional. Y eso es lo que ocurre. ¿Qué ha ocurrido ahora? Primero, si, no digo que sea así, tendrá que decirlo en comisión delegada, secretos oficiales, mañana. Que, por cierto, no se llama de secretos oficiales, es la comisión delegada de créditos y control de fondos reservados para acciones y control de los objetivos y su cumplimiento del CNI, coloquialmente llamada secretos oficiales. La gente tiene que leerse. Más rápido tiene también, que ¿no? Claro, tiene que leerse la normativa, no existe como tal. Vale. Entonces, si eso es hecho así, evidentemente, se ha hecho de manera legal. Punto número 1. Y evidentemente, el problema es que Pegasus es un programa altamente intrusivo. Es decir, tú cuando pirateas este teléfono con este programa, su dispositivo móvil, lo obtienes todo. Y todo eso queda volcado no a tu servidor en muchas ocasiones, sino en el servidor de la empresa israelí que te manda una copia. Por tanto, la custodia de información puede ser vulnerada. Y por tanto, aunque tú, como servicio, solo quieras 3 minutos, los tienes, pero los otros 200 millones de minutos los tiene otra empresa. O los puede tener otra empresa. No queda claro si quedan tus servidores, si tienes tu licencia, o quedan los servidores de esa empresa en Israel. Sí, no queda claro. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, dejémoslo ahí. Y ahora viene la segunda parte. El Centro Nacional de Inteligencia, el Centro Criptológico dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, detecta una vulnerabilidad de Pegasus hace un año. ¿Vale? Y evidentemente, conociendo el procedimiento que marca la ley, notificará el Centro Criptológico Nacional en este caso, Presidencia de Gobierno, Ministerio de Defensa o al quien sea, que se ha detectado una brecha de seguridad. No porque el software sea malo o seamos malos, sino porque la tecnología avanza a una velocidad tal que lo que tú te puedes proteger hoy, dentro de 4 días ya no te puedes proteger. Van a una velocidad tremenda. Y estas actualizaciones y estas protecciones, estos software de protección, de encriptación para protegerte, cada día tiene que estar actualizándose, monitorizándose para asegurarse de que las comunicaciones son así. Y aún así, tanto a Angela Merkel como a Macron, como a Boris Johnson, como a otra mucha gente, se le ha espiado durante mucho tiempo. Otra cosa es que, evidentemente, ningún país, menos nosotros, se le ocurre decir en público, sí, reconozco que he sido espiado. Lo que dicen es, no hablo de cosas que afecten a la seguridad nacional. Y punto. Claro. Y lo arreglan como pueden. Aquí hay una cosa que, justo esto que tú comentabas, estás diciendo a todo el mundo que eres vulnerable. Correcto. Y que al fin y al cabo, pues bueno, no es tan complicado hackear el teléfono móvil del presidente del gobierno español. No, vas a contener el número. Claro, y esto ha sido también, dice el gobierno. Claro, esto es lo que sabemos, hasta ahora ya la información va avanzando. Pero el gobierno si lo ha hecho, que hay que demostrarlo, lo ha hecho con orden judicial y no al presidente del gobierno. Claro. Sino esto aquí viene la segunda parte y es, vale, ahí está. Lo otro, bien, veremos si se demuestra Lo hacen que no todos es los legal, estados. entonces sí que sería un escándalo, claro, pero también Correcto. es un poco el trabajo que tendría que hacer cuando estamos hablando de unos tipos que hicieron lo que hicieron en 2017, que además dijeron que lo volverían a hacer. Pues bueno, o sea, tiene sentido, sí, tanto desde el ámbito político como moral, que diga, a ver, esto es por dónde va, ¿no? Pero, a ver, no se persiguen ideas, ni se persiguen religiones, ni ideologías. Se persigue lo que la Sala Tercera del Tribunal Supremo dictamina que va contra la Constitución y contra los derechos fundamentales del Estado de Derecho español. Por tanto, si estas personas conspiran, por decirlo de una manera coloquial, en hacer una secesión del territorio nacional, están atentando contra la Constitución. Y el artículo 1 de la Directiva 1 de la Ley de Seguridad Nacional y, por tanto, del cometido número 1 del CNI es preservar la Constitución y preservar el Estado de Derecho. Cuando cambie, será otro, pero es este. Punto. Entonces, si hay unos señores que de alguna manera vulneran eso, evidentemente, con autorización judicial. Sí, de forma legal, claro. Claro, a ver, podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero si esto lo ya es firma otra cuestión. Sí, eso ya no vamos a entrar. Si lo firma un juez, si lo firma un juez, es legal, punto. Y si no, que lo denuncien. Que denuncien al magistrado y ya está.
Sí, luego podríamos debatir en lo que tú comentas, pero eso ni siquiera vamos a entrar en eso. No, Lo que sí que no. vamos a entrar es en lo que es Pegasus, ese mismo software que tú Software, comentabas, infecta el móvil del presidente del gobierno español. ¿Cómo consigue? Porque parece que es algo que, vamos, imposible que no lo haga, porque dicen más de 2,5 GB se han extraído del teléfono móvil del presidente del gobierno español. ¿Cómo es sí. posible que lo hayan conseguido? Y se habla de que han sido servicios de inteligencia de países terceros. No hace falta ser muy inteligente para pensar quién puede ser. Un día después de la visita de Pedro Sánchez a Ceuta, esta es la información que tenemos hasta ahora. Entonces, ¿cuán sencillo es infectar con este software y cómo lo hace? O sea, ¿cómo es la manera que tiene de infectar y espiar un teléfono? No es sencillo. Es que es un software muy, muy, muy bueno, muy complejo. No hace falta, en otros software, cuando te mandan un software malicioso para robarte tu clave y tus cuentas, te dicen, haga usted aquí, meta sus datos, haga clic, bájese esta aplicación. Vale, aquí no hace falta eso. Aquí basta con que el teléfono suene, ni siquiera has de cogerlo, para que teniendo el teléfono el presidente del gobierno, ya tenga monitorizado las líneas que salgan de ese teléfono. Claro, ese teléfono del presidente del gobierno, como de otros dignatarios, evidentemente está protegido por unos filtros, unos controles que detectarían esa intrusión. Y hay máxime cuando, si lo tuviera el Estado español, sabría las vulnerabilidades que tiene ese programa y cómo poder defenderse de ellas. Pero eso no lo vamos a saber, porque eso es secreto de Estado. Y si es cierto, que no digo que no, que se avisó por parte de centros de inteligencia a presidencia de gobierno que hace un año había sido vulnerado y se le dio un procedimiento, para poder protegerse y comprobar si ha sido infectado, hemos de suponer que el presidente de gobierno y presidencia de gobierno, en su departamento de informática, cumplirían las normas del Centro Criptológico Nacional. Pero no lo podemos saber, porque tampoco hay ninguna ley que obligue a los políticos, en este caso el presidente de gobierno y a los ministros, a obedecer las sugerencias o recomendaciones del Centro Criptológico Nacional. No la hay. Entonces, ahora viene la segunda derivada. Si no ha sido el gobierno español, porque no ha sido el gobierno español, enviar al propio gobierno español, eso es una estupidez. Pero tanto de momento no hemos llegado a eso. Teorías conspiratorias de brigadas patrióticas. No, por favor, no. Este software es un software muy caro, cuesta 7-8 millones de euros y es muy complicado de manejar, ¿vale? Entonces, puede ser que otro país o una agencia privada pagada por otro país que tenga este programa o cedida esta licencia, como quieras llamarlo, en territorio nacional de manera absolutamente ilegal, proceda a la vulneración, de las comunicaciones del teléfono del presidente, como sea. ¿Y por qué no ha seguido el protocolo? No lo sabemos si lo ha seguido. Y de seguirlo, ¿por qué ha fallado? Pues porque esto es como un partido de fútbol. Tú tienes tu estrategia y tus jugadores. Y una vez están mejor, otras están peor, tienen más fuerza, menos fuerza, cogen la táctica y consiguen mantener un gol, otras veces no. Entonces, por este lado está la defensa del Estado y por otro lado está el atacante. El atacante no es un niño con una piruleta, es otro servicio de inteligencia. Pero una cosa, Fernando, porque a mí esto me deja horrorizado. Si cuesta 7-8 millones de euros, que vale, es una cantidad elevada, pero para una gran empresa privada no lo es tanto. Correcto, y para un Estado ya ni te cuento, o sea, es calderilla. Entonces, dices, simplemente con tener el número de teléfono del presidente del gobierno haciendo una llamada. Y llamar. Sí. ¿Y ya lo infecta? Sí. Pero bueno, esto es preocupante, ¿no? Porque al fin y al cabo es muy sencillo. O sea, no. Es extremadamente sencillo. Hay aplicaciones de venta libre en tiendas que tú compras una licencia diciendo que es para tu hijo y tal, y te responsabilizas de un uso legal, un uso autorizado y tal. Y puedes por 400, 500 euros cada 6 meses tener un sistema de monitorización de un teléfono móvil en el que tampoco tienes que hacer ningún clic ni tienes que responder a ninguna llamada. Entonces, el problema es que la tecnología ha avanzado tales pasos y es accesible a aquellos que tienen cerebro y dinero que nos hace vulnerables. Sobre todo vulnerables cuando no seguimos las pautas de seguridad mínimas. A ti y a mí no nos van a espiar con Pegasus, pero evidentemente una gran empresa, un gran directivo, un presidente de gobierno, un secretario de Estado, un ministro, ministra, evidentemente un diputado puede ser susceptible de este hackeo. Si estás escuchando En Libertad,
es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa. Muchísimas gracias. Cuando hablamos de que los diputados o miembros del Parlamento, senadores también, por supuesto, o sus asesores son vulnerables, es porque obtienen información o tienen información, manejan información no solo que afecta a la seguridad nacional en muchos casos, sino a los acuerdos políticos que también son parte de la integridad territorial de un país y de sus alianzas, de su desarrollo. Cualquier país, cualquier institución, cualquier empresa daría lo que fuera por entrar en las deliberaciones políticas y saber qué se está hablando sobre la ley de sanidad, no públicamente en el Parlamento, en el Congreso, sino en las comisiones cerradas, sobre sanidad, agricultura, ganadería, armamento, defensa, evidentemente. Es un espionaje o una interceptación de comunicaciones que a cualquiera le interesa. Ahora bien, el problema de estos softwares, concretamente del Pegasus, es que detectarlo, primero, es muy difícil y aunque se detectara que ha habido una infección de Pegasus, se detectaría a posteriori, se podría saber que hay una vulnerabilidad, que te han robado información, se podría cortar en ese momento esa vulnerabilidad, pero seguramente no se podía inmediatamente detectar sobre la marcha. Eso en primer caso. Y en segundo caso, el problema que tiene este tipo de programas de interceptación es que obviamente van mejorando con el tiempo. Tú tienes que estar continuamente actualizándote, démosle las aplicaciones para estar protegido. Y claro, si solo lo tienen gobiernos o instituciones muy fuertes apoyadas por gobiernos, significa que lo tienen gobiernos para funciones de inteligencia en otros territorios. Ahora, demostrarlo, asignar la autoría de una escucha, una interceptación de Pegasus a una persona, gobierno, institución, partido, organización, lo que es hoy por hoy prácticamente imposible. Cuando la gente dice, ¿es que los rusos espían? No, vamos a ver. Se puede sospechar y decir que los rusos espían porque su legislación ampara cierto tipo de comportamientos que no afecten a la seguridad nacional suya y sí a los demás. Y por tanto, sospechamos que los intereses estratégicos de Rusia están alineados en un cierto momento y por tanto es susceptible allí. Pero yo puedo perfectamente conectarme desde Madrid a un nodo de Barcelona, desde Barcelona a un nodo de París y desde París atacar Londres y hackear el Ministerio de Sanidad. Y para Londres llegarían a París, pensarían que son los franceses, quizá a lo mejor llegan hasta Barcelona, pero no llegarían a España. ¿Vale? Por tanto, no me pueden atribuir, porque yo me escaparé. Es muy difícil atribuir, dado que la tecnología permite ahora modelos de enmascaramiento muy sofisticados para evitar la vuelta atrás del proceso, cosa que antes sí se podía hacer. Sí se puede auditar forensemente con unas herramientas muy específicas el dispositivo y saber que ha sido infectado, saber que te han robado e incluso saber el contenido de lo que te han robado. Otra cosa es que lo publiques, pero encontrar quién lo ha hecho, muy difícil. Podemos sospechar que por las fechas, evidentemente, algo tuvo que ver alguien que tuviera interés en los comportamientos que tuviera el gobierno español en sus cuitas con el gobierno marroquí. Pero eso no significa que sea el gobierno marroquí. Puede ser el gobierno francés, el inglés, el portugués, el argelino, menos el ruso que tiene otros programas, cualquiera. Cualquiera que tenga esa capacidad. O sea No que tiene por qué ser el gobierno marroquí. no vamos a saber quién. Nunca, Vale, vale. nunca. Nunca lo vamos a saber. Y de saberlo, no quizá hoy, sino cuando avance en la tecnología o incluso la empresa NSO de los ficheros de los servidores donde ha sido rebotada esa información y eso se demuestre que está en un archivo, por ejemplo, en un dispositivo, por ejemplo, de un servidor en cierto país, entonces sí, se le puede atribuir. Pero dudo mucho que primero eso se consiga, segundo, de conseguirse que se utilice como armamento dialéctico y tercero, bienvenido al club. Estados Unidos se espió a Angela Merkel vía servicios de inteligencia daneses y se pelearon durante una semana, pero luego son tan amigos. Porque eso lo hacen, esté bien o esté mal, lo hacen todos. Porque intentan obtener información estratégica, inteligencia competitiva llamaríamos en la empresa, para mejorar su competitividad respecto a otros. Y la empresa, en este caso, por lo que dice, a ver si lo entiendo bien,
Pegasus, la empresa que, digamos, responsable NSA, de ese software, NSO. ellos sí que saben Sí, quién ha sido. sí. Pero claro, esa información no la van a compartir, No, evidentemente, porque si no el business, en fin, se les iría abajo. correcto. Y esto incluso aunque afecte a un presidente del gobierno, en este caso de España, no lo vamos a saber. No. Y de saberlo, lo sabrá solo el Centro Criptológico Nacional, el CNI, y estará dentro de la ley de secretos oficiales Y no lo que dirán, para utilizarán. no provocar un problema que pueda ser, claro, imagínate que esto dice, no, he sido Marruecos, y justo un día después, Y porque lo los puedes hechos, demostrar, y lo puedes demostrar. El problema es claro, que lo tienes que demostrar. La atribución de responsabilidades o de acciones es lo complicado. vale. Y Ok. tampoco te van a decir qué información le han cogido del móvil al presidente. Sí, ha salido eso, que son más de 2,5 gigas, pero claro, no sabemos qué tipo de Bueno, pero es que información. 2,5 gigas Es una barbaridad, ¿eh? Porque es ahí mucho. entran, sí, es que es muchísimo. Es muchísimo. La ministra creo que era Mensajes, menos, la ministra de comunicaciones. Defensa. Sí, pero claro, la ministra de Defensa utiliza el mismo móvil desde hace 13 años. Por tanto, estamos hablando de un móvil que ella misma ha reconocido, es un móvil que no ha sido entregado por el Ministerio de Defensa ni el Centro Criptológico Nacional, que es su móvil, el que a lo mejor han aplicado algunas herramientas para proteger, pero es su móvil, no es un móvil institucional. Ya hay una vulneración, Pero ¿y porque esto no hay cómo una es ley que posible? obligue. Que una ministra de Defensa vaya con un móvil que no esté tan protegido, tan preparado para este tipo de cosas. Yo no sé si está protegido o no, solo digo que es su dispositivo desde hace 12, 13 años. Qué barbaridad. Y aterrizando más. Bueno, hay una cosa que has comentado que sí que me ha Dime. dejado pensando, y hablando de la tecnología. Has dicho que Pegasus es capaz de modificar el contenido que Sí, te roba. sí. Y volverlo Claro, a meter. pero esto es que es muy peligroso, porque entonces podríamos ver, por ejemplo, un audio, sin ir más lejos, con mi voz o con la tuya, diciendo cosas que no hemos dicho. ¿Correcto? Ya, pero es que entonces, y eso La se podría. tecnología, la tecnología de inteligencia artificial ya ha demostrado que eso se puede hacer. Sí, incluso ya vemos hasta ciertos. Yo el otro día me quedé horrorizado que me enseñó un amigo un vídeo que todavía se notaba que era un montaje, pero oye, cada vez cuesta más difícil diferenciarlo. Con la cara de una persona cometiendo cualquier tipo, lo que quieras. Dices, metiendo un Sí, gol con el Real Madrid o incluso, en este caso era cambiándole la cara a Benzema, que era el jugador del Real Madrid. Y la verdad es que estaba muy logrado. Pero claro, llega un punto que ya un vídeo puede ser manipulado y a ti te pueden decir, no, fue asesino de tal o cometió tal delito. Y lo, evidentemente con una prueba forense escenográfica se podría comprobar que ese vídeo ha sido manipulado con herramientas adecuadas. Pero de entrada te la cuelan. claro, de entrada te la cuelan y luego con los audios o todo este tipo de cosas. Y entonces estamos entrando en un mundo en el cual, pues, en fin, la tecnología se nos está volviendo un poco en contra. No sé cómo lo ves tú esto, Fernando, porque es Efectivamente. que es al final. La emancipación, le decía Laudan en su tiempo en El Mundo en Progreso y el propio Paul Feyerabend, el que llamaban anarquista epistemológico, ¿no? La propia tecnología se ha emancipado de la ciencia, ¿no? La tecné se ha emancipado de la ciencia. En el momento en el que lo importante no es curar, que es la medicina, sino el procedimiento por el que curas, que es la tecnología, la cirugía, en el momento que se emancipa y es la cirugía la que manda sobre la cura, entonces la tecnología está emancipada y se convierte en una ciencia independiente, una rama independiente en el cual no tiene límites, porque es un límite meramente metodológico, no es un límite moral, ético, ni siquiera es un límite epistemológico, es un límite técnico. Y hace 100 años no podíamos correr a más de 20 por hora y ahora podemos ir a 700 kilómetros por hora. Y hace 20 años decían que el ADN se descifraría en 100 años y se hizo en 5, porque la tecnología lo permite. Entonces, sí, el mundo que viene es un mundo, no diría virtual, pero es un mundo cuando menos más cercano a Matrix, más cercano a la ciencia ficción del pobre difunto Asimov, que un mundo en el que hayamos nacido de manera analógica. No diré que seamos como el perro de Orfeo, ¿no? En la novela de Unamuno, que soñamos que somos siendo soñados, pero casi, donde la realidad y la ficción ya se entrecruzan. Si eso lo incorporamos a intereses de Estado,
aparecen las noticias falsas, las fake news, la manipulación de información, el sembrado de información falsa, que tú y yo conocemos, que amigos comunes les han hecho, los cuales le destrozan la reputación, la cual no puedes recuperar nunca. Se Sí, llama porque doxing. eso, claro, porque eso Se llama doxing, se llama además, manipulación de información para crear, construir o modificar reputaciones. sí, porque además Entonces, luego yo que no también tengo se reputación, suma. no pasa nada. Pero alguien que tenga una reputación determinada, pues puede encontrarse con un problema. Sí, pero luego Porque también hasta se que suma que la gente, los hechos, ¿no? O las pruebas ya ni siquiera, no les hace ni falta, ¿no? Simplemente No, claro, la insinuación y ya está. Dices, bueno, es pero a ver, suficiente. oiga, esto no está comprobado. Bueno, da igual, me sirve, ¿no? Porque mira, pues este me cae mal y entonces ya me voy a Claro, agarrar a esto y ya está. claro, Y es verdad que claro. estos bulos, ¿no? Que se lanzan muchas veces van a una velocidad brutal y el desmentido, cuando llega, no llega a tantísima gente, ¿no? Y Pero aunque bueno. llegue, ya difama que algo creda, dice en el Sí, refrán, bueno, ¿no? exacto, ya algo queda, sí, 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 Algo exacto. habrá hecho, algo habrá Sí, hecho. sí, sí, ya queda ahí Por la tanto, sombra, ¿no? De bueno, bueno, la, bueno, si la, esto. la pena de telediario o la pena de Sí, reputación a nadie se la repugnante. compensan. El Mm, que te miren mal por la calle o te miren de soslayo o tus compañeros de profesión te den la espalda, con lo que eso duele, pues no es fácilmente asumible. Y ha mm, habido gente a la que estos ataques reputacionales les ha llevado a la locura y al suicidio. Porque la sí, sí, tecnología es capaz en estos momentos de inducir mundos alternativos, no sí, virtuales, alternativos, pues son absolutamente. tangibles, Mm. sus efectos Sí, sí, existen, sí, sí, es que sí, hay algo tangible. tal A cual. mí me hace mucha gracia cuando dice, no, los electrones no se ven, bueno, pero sus efectos sí, por tanto existen. Ya está. Pues aquí lo mismo, mundos alternativos, tangibles, que provocan eh, circunstancias muy delicadas. Y en el Mm, ámbito de en el buen sentido de la palabra, alcantarillas, es decir, la parte que no se ve, no la parte sucia, sino la que no se ve de los ámbitos de seguridad e inteligencia, es una guerra abierta, de todos contra todos, y en los que los amigos son amigos ocasionales y los enemigos son enemigos puntuales, porque lo que importa es el tacticismo. Eso que se habla tanto en política. mm, Entonces, al final, los intereses nacionales, los que sean, primarán siempre sobre los intereses del individuo o de ciertos colectivos. Y volvemos al mismo de siempre, la democracia versus la tiranía versus la autocracia. Bien, los demócratas nos hemos centrado en el Estado de Derecho, en el Estado de Bienestar, en el control, ya vemos, de la sociedad civil por parte de infraestructuras democráticas, y otros países han optado por olvidarse de la sociedad civil y armarse hasta los dientes a costa de la pobreza o a costa del sufrimiento de su población. Y no les ha importado. mm, Entonces tenemos a Rusia, China, Irán, la India, Pakistán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Corea del Norte, mm. que se han armado ingentemente durante décadas y que ahora, pues mientras que a Europa le molesta, y lo comprendo, que mueran 1.000 soldados, a Putin le da igual que mueran 10.000 soldados. Claro. Esa es la diferencia. Sí, sí, absolutamente, totalmente de acuerdo. Y aterrizando Eh, más esto, Dime. Fernando. No, perdona, ¿qué querías comentar? No, 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 es decir, que cuando Roma estaba en crecimiento y se encuentra con la culta y maravillosa y excelsa Grecia, pero también corrupta por ya una democracia demasiado vieja y poco renovada, quien vence es el que tiene sentimientos más primitivos y ganas de expansión, Mm, Roma. Cuando Roma se corrompe y termina ya su desarrollo total y ya no tiene nada más que ganar porque lo ha conseguido todo, empieza su decadencia porque ya lo ha conseguido todo y no es capaz de renovarse, llegan los bárbaros y se dividen de nuevo otra vez en reinos feudales y así progresivamente. El problema es que no leemos historia. Bueno, y ahora los alumnos ya no tendrán historia ni filosofía, por tanto ni sabrán el pasado y podrán hacer perspectivas sobre el futuro. mm, joder, absolutamente. Pero volviendo al tema, estoy ¿Sí? totalmente de acuerdo con la reflexión que has hecho, pero volviendo al tema y aterrizándolo más en el día a día, ¿no? El día del ciudadano, Sí. por ejemplo. Qué fácil es que nuestro teléfono móvil esté hackeado. Yo, mira, hay una cosa que nunca he contado, pero yo tengo este teléfono móvil, que es el típico smartphone, con el que hablo por WhatsApp, etcétera, etcétera. Y luego tengo un Alcatel, que no tiene Correcto, acceso a Internet. correcto. Entonces, claro, ¿por qué? Porque a mí me dijeron hace ya bastante tiempo, Jano, tu teléfono móvil está hackeado, seguro. Claro.
Y yo digo, pero ¿a mí por qué me lo van a hackear? Porque a ti te lo han hackeado seguro. No voy a entrar en más detalles. Y bueno, entonces, claro, dices, qué sencillo es, cómo de fácil es que a los que nos están escuchando nos hackeen el teléfono móvil, ¿no? Muy ¿Cómo lo sencillo, hacen? ¿Por qué muy vías? sencillo. Sí, porque es que lo que me dijeron que, bueno, era como una cosa, vamos, de chiste. Que luego Sí, hay a ver, niveles de entonces, hackeo, ¿no? Que puede ser, pues, claro, eso, claro, un claro. nivel que entre en tu WhatsApp, otros que entren en tu galería, otros que tengan el pinchado el teléfono y escuchan tus conversaciones. Pero vamos, que Claro. hay niveles de hackeo, pero luego también, viendo el caso de Piqué y Rubiales, que mucha gente no habló del tema, pero a mí me pareció muy interesante también cómo consiguieron hackear el teléfono de Rubiales. Porque, claro, el de Piqué no lo hackearon, pero el de Rubiales sí. Y entraron en las conversaciones de WhatsApp y ahí cogieron los audios que se mandaba, bueno, que en este caso le mandaba Piqué a Rubiales y Rubiales a Piqué. Entonces, Pues tan fácil es, macho. porque le dieron un clic, le dieron a una foto o le mandaron un enlace al cual pinchó el individuo en cuestión, entonces le penetró en su teléfono y a partir de ahí entró en las comunicaciones que tenía con otra persona. Yo te mando a ti un documento que tú, como me conoces, lo abres y yo te infecto a ti sin saberlo, porque a mí me han infectado previamente. Esto es una cadena eterna. Y esa cadena se puede romper con tecnología más antigua, con el Alcatel que tú dices, los cuales también se pueden no hackear porque no tienen internet, pero se pueden piratear y escuchar las conversaciones con micrófonos direccionales, con interceptación de las comunicaciones a la antigua usanza, porque en el fondo son, entiéndeme, analógicos. Sí, sí, Van claro. a canales de comunicación, a torres de comunicación que se puede interceptar también. Mm. Lo que pasa es que hay que tener ganas. Y normalmente se hackean los teléfonos de las personas para robarle información y luego venderla bueno, a empresas de marketing que hacen una perspectiva de mercado en este distrito se mueve tanta gente de esta edad y que suena hablar sobre estas cosas. O sea, a lo mejor no es una cosa puntual de a ti o a mí, sino de unir un montón de información de un montón de gente para encontrar patrones económicos, políticos, socioeconómicos, de todo tipo que sean rentables para alguien. Alguien siempre encontrar rentabilidad. ¿Para qué Sí, no, valen pero las nosotros, bases de datos claro. de gente que ha comprado en una tienda de ropa? Pues para saber las ventas que tiene, el segmento de población, el segmento de edad y las capacidades adquisitivas que tienen. Así de sencillo. Sí, claro, somos una fuente. Yo la verdad es que el Alcatel este lo tengo, pero no lo utilizo. Pero al fin y al cabo yo tampoco, o sea, si me dedicase, yo qué sé, al narcotráfico, pues diría, bueno, no es el caso. No, Entonces, al fin no. y al cabo, pues oye, si escuchan un audio o quieren ver los stickers que nos mandamos de risas en grupos de amigos, pues oye, pues todo es para ti. Es que me da exactamente igual, no tengo ningún problema. Pero sí que me sorprendió mucho con la naturalidad con la que me comentaban, no, si esto es sencillísimo, ¿no? Luego, obviamente hay niveles, Sencillísimo. el dinero que gastes, pero es un clic. De hecho, esto quiero recordar que le pasó a Jeff Bezos, ¿no? Jeff Bezos Así le es. enviaron una fotografía, un jeque en Arabia Saudí, creo que era, no sé si era jeque en Sí, Arabia Saudí, sí, ¿no? sí, Y él al sí. abrirlo, ahí automáticamente todo su teléfono móvil, toda la información ya estaba pirateada. Dices, qué barbaridad. Jack Bezos. No estás hablando de cualquiera. Sí, sí, fue Jeff Bezos, sí, sí, que es el, bueno, Sabe, el que, sabe sobre tecnología un poco, sí, 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 pero claro, al final dices, bueno, pero abrió el teléfono, un mensaje, y la persona de su confianza. Cásate, ten hijos y no le coges al teléfono a tu mujer. Ya verás lo que pasa. No, parece una tontería, pero no, no, pero sí, obviamente, sí, sí, obviamente. Y tu mujer, ¿cómo le va a coger el teléfono a su amiga Maripuri? claro. Y su amiga Maripuri, ¿cómo le va a coger el teléfono? Mm. Y así. Y en cuanto infectas a uno, puedes infectar a todo el colectivo. Qué barbaridad. Pues nada, Fernando, ya nos has explicado de forma maravillosa cómo Pero no funciona hay que tener esto. miedo, no hay que tener miedo. Bueno, eso. Hay que vivirlo con naturalidad y poner las Sí, ya. herramientas en la medida de lo posible que tengas y actualizarte, estar al día en la medida de lo posible para ponérselo difícil a los piratas informáticos. Sí, a No mí me. somos los que el presidente del gobierno, no nos van a hackear con Pegasus. Es muy caro No, utilizarlo contra Pegasus sí. nosotros. Bueno, a ver, caro, caro para un particular, pero en realidad a mí me ha sorprendido mucho el precio que has dicho. Para un Estado, 7 millones de euros, es Por que no es. licencia. Sí, pero es que eso no es nada. O sea, es que no No. es nada. Y dicen, "Ay, claro, para nosotros sí, es un auténtico dineral, pero o incluso una gran empresa, 7 millones de euros, oye, vamos, como si nos dijesen que nos cuesta a nosotros, pues yo qué sé, 10 céntimos. Para un Prácticamente. Estado es decir, oye, pues Lo que vale. te, lo que te cuesta una aplicación de móvil de Apple Store, de Google Store,
para jugar a los marcianitos. Sí, 3 por eso. euros. Sí, que es una cosa que... Bueno, pues mira, oye, muchas gracias por arrojar luz dentro Nada, nada. de esta locura, de este mundo distópico en el que vivimos, en el que la tecnología cada vez... Sí, al final... Distópico y más que vamos a ver. Sí, claro, yo ya te digo, a mí el vídeo que me enseñó este chico me quedé, digo, joder, macho, o sea, se notaba, pero muy poquito, las expresiones faciales, cuando sonreía el gol, tal. Decía, pero bueno, Pues digo, imagínate si un programa que tiene tu amigo acceso a él lo hace. sí, exacto, una Imagínate que cosa podrán que... hacer un programa profesional de, ya no digo Estado, sino un programa profesional de un equipo profesional de audiovisuales, profesional de verdad, Sí, de sí. una cadena de cine, por ejemplo, la Warner, que sea capaz de hacerlo. Imagínate lo que puede hacer. Y un Estado ya ni te cuento. Claro, sí. Y luego es lo que tú dices, ¿no? Se lanza eso y a ver quién dice, no, esto no es así. Bueno, vamos a comprobar si está manipulado o no. Entre que lo compruebas y tal, ya está el lío. O sea, ya... Puede pasarte un análisis forense, si lo haces bien y por buena gente experta, puede tardarte entre 3 horas y 2 años. Imagínate. Uf, qué barbaridad, claro. Es que Isa luego después del año, oye, ¿os acordáis que esto era mentira? Esta Sí, ahora. información que dije sobre Fernando, dijeron sobre mí, es falsa. Ah, sí, pero llevas 3 años en el ostracismo, llevas Claro. sin trabajar en nada porque no te dan trabajo, te han Mm, arruinado la vida para siempre. sí, Para siempre. sí. Es una reflexión muy interesante esta que haces porque hoy en día además que en este país gusta tanto, La venganza. sí, condenar sin pruebas y da igual y cualquier cosa me sirve, la insinuación y tan El dados al linchamiento. cainismo, somos Sí, muy cainitas. repugnante, la verdad, muy repugnante, La pero vida es bueno, así. La vida es así es. repugnante, Sí, el ser humano también, muchas veces. lo Cuando es. ya ves estas cosas, en cierta medida uno lo observa con perspectiva, ¿no? Y dices, bueno, pues es que no deja de ser el ser humano actuando como ha actuado a lo Claro. largo de la historia. Pero es que hoy en Pero día, pues en fin. ¿qué son 60.000 años de historia, que es lo que tenemos aproximadamente, respecto a los 450.000 años que lleva el Homo sapiens sobre la Tierra? Olvídate del Neandertal, olvídate del Cromañón. Sí, Es una gota en el océano. Es absolutamente. que hace 3.000 años estábamos como estábamos, en Roma. Eso no es nada. Mm, sí, absolutamente. Así No que, es nada. en Bueno, fin, pues oye, pues Fernando, a tu muchísimas disposición. gracias. Voy a Cualquier cosa que dejar, necesites. bueno, que no te siga en Twitter, que lo haga, porque tú muchas veces compartes este tipo de Sí, informaciones. Y sí. seguro que muchos te verán en la televisión, que estás Espero que no ahí. mucho tiempo porque estoy cansado de salir. Ya, No quiero salir. Quiero mi intimidad distópica también. sí, sí, además de verdad, ¿eh? Al Sí, final, y en fin, o sea, que te agradezco mucho que hayas sacado un ratito nada. para Un explicarnos placer. todo Un esto, placer. porque tú lo conoces muy bien, y bueno, pues que la gente sea consciente de dónde estamos, ¿no? Y sobre todo si esto al Ah, menos a alguien le hace decir, bueno, pues es verdad, vamos a esperar o no juzgar, no hacer estos linchamientos. Yo, por ejemplo, lo hemos vivido el caso de Pedro correcto. Baños, que ha Por supuesto. sido una cosa que dices, oiga. Y sigue siendo vilipendiado. Hmm. Tú y yo Que que le puedes estar, conocemos, sí, yo Pedro además es una bellísima persona y luego puedes estar de acuerdo o no, incluso yo puedo estar en desacuerdo con algunas cosas que dice sí, Pedro, pero, claro, pero la claro. injusticia de Que esos le acusen de linchamientos, cosas, que sí, le acusen de cosas, eso no, por favor, sí, que, que claro, es que que le el conozca, problema, que le los que lo conozca. conocemos, claro, o sea, te partes de risa, Es dices, como bueno, mañana a ti te dicen que yo vengo de Marte. Aunque vaya vestido de verde, voy porque es San Patricio, no porque sea un marciano. sí, los que lo Pero, conocemos lo sabemos, claro, entonces te da todavía más rabia, pero bueno, ya sabes que esto a veces... pero cuando le defiendes, te conviertes entonces también en su enemigo. Bueno, yo aún así lo defendí Yo públicamente también, yo también. y para mí la amistad está por encima de todo, ¿eh? Eso Por tengo que decir, de supuesto, los por likes y de supuesto, los follows y de estas historias. O sea por que... supuesto, por Sí. supuesto. Bueno, Fernando, Bueno, un pues un placer placer. y te seguimos también leyendo en El Liberal, que escribes tu artículo Por semanal. supuesto, todos los sábados. Ahí Sí, estoy. ahí estás. Que no fallas, macho, no fallas. Esos colaboradores, porque hay algunos colaboradores que de repente, ay, es que esta semana no puedo. Fernando cumple religiosamente, así que De madrugada, pero cumplo. sí. Así que nada, un auténtico placer. Muchísimas gracias. Gracias, Ano, gracias, un placer. Pues esto nos contó don Fernando Cocho. Sí, yo también me he quedado más preocupado tras escuchar la entrevista y ver que es tan sencillo y tan fácil que puedan acceder a nuestro dispositivo móvil y conocer nuestras conversaciones o nuestros audios que mandamos con los amigos. Bueno, yo no lo había contado nunca, pero es cierto que tengo ese teléfono
que no lo uso porque realmente al final dices, bueno, ¿y me graban qué? Y si entran a mis audios de WhatsApp, pues sí, escucharán pues las típicas barbaridades que te mandas entre amigos, los stickers, los memes, que evidentemente, pues todos en el ámbito privado y en los grupos de amigos nos lo mandamos y ya está. Que podrían servir para, mira qué escándalo, hombre, pues bueno, vale, sí, si queremos jugar a ser unos hipócritas, pues vale, pero en el fondo, cuando uno tiene nada que esconder, le da exactamente igual, ¿no? Pero sí, el que lo tenga algo que esconder, bueno, pues que se preocupe en protegerse, porque desde luego que resulta muy llamativo la facilidad con la que pueden entrar en nuestro dispositivo móvil y conocernos, ya no solo, si simplemente, si ni siquiera teniendo la necesidad de infectar nuestro teléfono, ya nos conocen y ya los algoritmos saben por dónde llevarnos, que es también otro tema preocupante del que hemos hablado en otras ocasiones. Pues imagínense la capacidad con la que pueden infectarnos el teléfono móvil de forma tan rápida y tan sencilla. Pero bueno, esta es la realidad en el mundo tecnológico, que tiene muchas cosas buenas, también tiene cosas malas, y el mal siempre va un pasito por delante del bien, y realmente pues aún hay muchísimas maneras de infectar teléfonos móviles que no tienen desgraciadamente la capacidad de resistirlo. Pero bueno, si no tiene nada que esconder, ustedes sigan haciendo uso de su dispositivo móvil con total normalidad, es lo que yo hago, y ya está, tampoco pasa nada. Cerramos ya el podcast de esta semana, volveremos la próxima semana. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.